Buenas noches a todos, Dios les bendiga grandemente, poderosamente. Es una noche que el Señor permite que sigamos en este enlace maravilloso de ministrar la palabra del Señor, de compartir con todos ustedes el mensaje de Dios. Le damos la bienvenida a esta palabra que ha sido un tema muy importante durante todos estos días, que nos están ayudando a capacitarnos para algo muy especial este próximo domingo. Bienvenidos a todos. Si tengan todos buenas noches, buena tarde, buen día, porque pues sabemos que en el mundo entero se están conectando para ver esta bendición de la palabra de Dios. Esta noche queremos recordarle que nosotros como Iglesia Internacional Cruzada Cristiana estamos trabajando, hemos venido con una temática de la fe, y la temática de la fe es algo que ha querido que nuestra vida dé un vuelco bien importante para que esa fe se active, para que esa fe sea más y más importante cada día. Los días domingos hacemos un servicio a las 10 de la mañana, pero este domingo que viene tendremos el servicio a las 9 de la mañana, porque vamos a tener la temática importante para que usted comprenda y entienda que Dios realmente quiere llevarle más allá. Sí, este domingo vamos a ministrar milagros, vamos a hacer una oración de poder, oraciones que tienen que ver mucho con lo que todos ustedes están viviendo, experimentando, y muchas situaciones, necesidades que hay en todo el pueblo. Estamos en casa, la gran mayoría, ha habido restricciones en todo el mundo, pero estamos para clamar a Dios, estamos como pastores, como ministerio, para invocar el nombre de Dios sobre toda la iglesia. Pero todo esto, como está escrito, sucede por la fe. Por eso todo este tema durante estas 2 últimas semanas ha sido de la fe, y le hemos dado a esa palabra un título que es cuestión de fe. Todo lo que hemos estado compartiendo ha tenido que ver con todo el resumen que hace la Biblia de la historia de miles de personajes, de muchos personajes que le creyeron a Dios y experimentaron grandes prodigios en su vida, grandes milagros. Entonces esta noche queremos concluir esta palabra, es cuestión de la fe, porque lo que el próximo domingo vamos a hacer es simplemente ir a Dios, presentarnos a Dios tal como somos, con toda la necesidad que hay, pero así como lo vimos, lo hemos visto y se ha mostrado en toda la historia de la palabra de Dios, Dios escucha la oración. Dios está esperando que haya quien clame, quien gima, quien busque su presencia, y por eso es tan necesario que revisemos muy bien esta palabra. Es cuestión de fe. Sí, desde ahora le queremos decir, vayan preparándose, porque el domingo vamos a confiar más que todo el tiempo que hemos conocido al Señor en que Dios es poderoso, en que van a ocurrir milagros, cosas sobrenaturales. Desde ya vaya preparándose, porque se sorprenderá. Se sorprenderá, ¿por qué? Porque Dios verdaderamente nos sorprende a nosotros cuando hace cosas tan impresionantes. Hay ciertas características de las personas que tienen fe, y una de las características es su obediencia a la voluntad de Dios. Como Abraham, ¿no? Abraham en la Biblia es el ejemplo más claro, más poderoso de una obediencia total, una obediencia y una entrega a Dios plena. Humildad al comunicarse con Dios, que lo muestra Moisés al constituirse la Biblia en el hombre más manso de la tierra, pero porque él comenzó a tener una gran relación con Dios, donde la Biblia lo presenta como el único que habló cara a cara con Dios. El hombre de la humildad fue Moisés, que después de ser homicida se fue a la presencia de Dios, se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Sintió la gran necesidad de que tenía que quebrantarse a alguien, a un ser supremo como lo es Dios. Otra característica de fe es el servicio en la obra de Dios.
Uno de los hombres que más muestra esto es el rey David, porque el rey David dispuso para Dios que se levantara un templo, pero fue el hombre que organizó totalmente lo que fue la adoración y la alabanza a Dios, aún desde antes de establecer el templo. Estableció una organización muy especial de músicos, cantores, expertos en toda la exaltación a Dios. Por eso David es el más grande ejemplo del servicio a Dios. Y otra de las características de una persona que tiene fe es el conocimiento que tiene de Dios. El más claro ejemplo de esto es Salomón, porque Salomón en su más grande libro perfecto que escribió, que es Proverbios, es el dicho de la sabiduría de Salomón. Él habla y da como ejemplo y personifica a Dios con la sabiduría. Cuando Salomón dice que el que encuentra la sabiduría se encuentra con Dios. Entonces, así como mi esposa lo está presentando, esas características de la fe están encarnadas en hombres que le creyeron a Dios, personas que anduvieron en la convicción de Dios, porque es cuestión de fe. Lo que estaba hablando mi esposa de la obediencia, la humildad, el servicio y el conocimiento. Todo esto es cuestión de fe. Por eso es que no debemos dudar de lo que se cree, sino creer en lo que nosotros no podemos ver. Eso es algo muy profundo, algo en que si usted que lo está escuchando va a decir de pronto, pero ¿cómo así que creer en lo que yo no veo? Precisamente eso es lo que se puede lograr a través de la intimidad con Dios, de conocer a Dios, de educarse en su palabra y acostumbrarse pues a tener como esa comunión con Dios, de tal manera que comienza a creer lo que Él dice. Cuando las personas establecen una relación de pareja o tienen conformada su familia, siempre aprenden a conocer a los suyos. ¿Por qué? Por la comunicación y por el vínculo que establecen. También nosotros cuando establecemos un vínculo con Dios, comenzamos a parecernos a Él y a comprender de antemano lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios nos tiene preparado. Dios va a pasar algo en sus vidas muy poderoso, muy grande, dependiendo de cómo usted arroje su vida, arroje su corazón, quebrante de una manera sencilla su vida ante el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce y lo más importante, que todo lo puede. Bueno, entonces vamos a terminar esta palabra, es cuestión de fe, lo hemos hecho de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Hebreos, un comentario del Antiguo Testamento, un resumen de todos los que vivieron por la fe. Nos gustó tomarlo de acuerdo a este pasaje, porque es el que más condensa y es el que más resume de una forma cronológica muy exacta todos aquellos que le creyeron a Dios en las diferentes épocas, en los diferentes tiempos. Bueno, la palabra termina en el libro de Hebreos, en el versículo 30, diciendo: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Entonces hay algo muy especial aquí, y es que la Biblia enseña que Josué y el pueblo de Israel, cuando entraron a lo que se llamó la tierra prometida, la ciudad más grande, la ciudad más amurallada, más impenetrable, la ciudad más importante en ese instante cuando ellos fueron a entrar a ese lugar, fue Jericó, la ciudad de Jericó, que gozaba de una gran fama por ser una ciudad muy cerrada, una ciudad muy impenetrable. Pero la palabra enseña que Dios lleva a Josué a conquistar ese territorio, pero Josué llega con un pueblo que no es un pueblo guerrero. Josué va con las estrategias no de los militares humanos, él no va con las estrategias de la guerra que normalmente se usa, sino con todo lo que Dios le hablaba. Y Josué va y enfrenta, y Dios le enseña a él que él va a entregar en su mano la ciudad más indestructible en su instante, Jericó, pero con unas armas muy diferentes, que fue la alabanza, pero y también una caminata alrededor de la ciudad
cada día daban una vuelta y Dios le dice que lo hiciera por 7 días. Por eso se habla de las 7 vueltas a Jericó. Y la palabra enseña que Dios lleva a Josué y le entrega y hace que esos muros se caigan, pero Josué no tenía armas de destrucción. Josué no contaba con un armamento bélico como hoy lo tenemos, pues de tal manera que Josué hizo lo que Dios le dijo y sencillamente los muros cayeron. Fue porque Dios hizo que cayeran, fue el poder de Dios que hizo que cayeran. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? ¿Tú quieres experimentar esa grandeza de Dios? Haz como Dios dice. Hay muchas cosas que se tienen que hacer de una forma por la lógica humana, por lo que nosotros sabemos. Pero la palabra enseña que Dios llevó a Josué en una estrategia totalmente diferente a lo que cualquier persona se podría imaginar. Entonces la Biblia dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Tú quieres que caigan barreras, que caigan limitaciones financieras, personales, mentales, espirituales, todo esto. Bueno, la Biblia dice que por la fe, porque es cuestión de fe. Es cuestión si vas a hacer como Dios dice, no si está dentro de tu lógica o no. Pero la palabra enseña que Dios llevó a Josué y Josué hizo simplemente lo que Dios le dijo. Y Dios destruyó los muros de Jericó. Lo que era impenetrable para el ser humano, Dios lo hizo que se pudiera lograr y alcanzar, porque es cuestión de fe. Allí es donde es necesario derrumbar conceptos humanos, derrumbar características tradicionales, derrumbar costumbres familiares, porque en verdad pues muchas personas que escuchan puedan decir, hay gente que dice un dicho por ahí, loro viejo no aprende a hablar, pero ese es un dicho que realmente para nosotros cuando afirmamos nuestra fe, cuando nosotros comenzamos a desarrollar en plenitud ese aspecto de la fe, con estas características de ir a Dios y quebrantar la vida en Dios, esta es una de las características, la verdad que Dios enseña, porque para Dios no es imposible de que usted tenga una costumbre, una tradición de 30, 40 años, 50 años, 60 años y que usted diga, ¿cómo voy a cambiar esto de la noche a la mañana? ¿Cómo es posible? No, para Dios no hay límite de tiempo. Dios es perfecto y en el momento que usted disponga su corazón y abra su vida realmente y comience a entrelazarse con Dios, comienza a entender y comprender que Él sí puede derrumbar unos muros. Se imagina usted unos muros bien afianzados, como los muros de Jericó, bien afianzados con un fundamento, eso cayó. ¿Y por qué cayó? Por el poder de Dios y porque otros le creyeron. Nosotros, como decía, las cosas a nivel humano podemos nosotros decir, yo puedo aportar esto, pero miremos el gran aporte de Dios, porque la verdad, esto es cuestión de fe. Bueno, la palabra que vamos a tratar de terminar este tema esta noche, el versículo 31 menciona a una persona que vivía dentro de Jericó, que es la persona que más encarna la fe como es, porque es una persona que está en su momento, en ese instante, en la ciudad que gozaba de la fama y del respeto a nivel de los pueblos contiguos, por considerarse una ciudad muy segura, una ciudad que no se podía entrar tan fácil. Pero esta persona que vivía dentro de esa ciudad había escuchado el rumor de todo lo que Dios estaba haciendo con grandes ejércitos y grandes reyes. Bueno, la Biblia dice que por la fe se menciona a una mujer. Por la fe, Rahab, dice aquí la palabra. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué significa esto? Que esta mujer, perteneciendo al pueblo de Jericó, cuando dos personas judías llegaron como espías a ver cómo era la ciudad y cómo se podía entrar y saber cómo se iba a conquistar esa ciudad, la palabra dice que esa mujer estaba convencida que esa ciudad iba a ser destruida.
Esa mujer comenzó a decir, yo ya he escuchado lo que Dios ha hecho afuera, y ella le dice a los espías, acuérdense de mí cuando esta ciudad sea destruida. Ella está creyendo antes de, eso lo importante y lo destacado aquí. Esta mujer encarna la fe real, es una mujer de una vida moral difícil, pero a pesar de su condición y de su situación, es una mujer que antes que pasen las cosas le creyó a Dios. No importa tu situación personal, si tú eres una persona que aprendes a creer a Dios antes de las cosas, antes que vengan, antes que sucedan, ella se anticipó a todo. Y ella le dice, acuérdense de mí cuando ustedes se tomen esta ciudad. Y esa ciudad para el mundo de su época era la ciudad más segura, era la ciudad más impenetrable. Entonces, por eso nosotros estamos hablando esta noche, es cuestión de fe, porque es una de las mujeres destacadas del Antiguo Testamento que le creyeron a Dios y su vida cambió. Totalmente. Y como menciona la palabra, ella no era una mujer de una buena reputación. Por eso también dice Dios, dice su palabra, que no hace acepción de personas. Imagínese si usted se dispone en esta noche y se prepara para que en sus sentidos, en su corazón, en su mente, su espíritu y su alma, la fe se agudice, se despierte. Esa fe en Dios, con toda seguridad que Dios lo hará. Claro, entonces la palabra, como estamos tratando de hacer una gran conclusión de este tema, la palabra es muy interesante, muy especial, porque él había hecho ese examen, ese resumen, ¿cierto? Pero él, ya terminando este capítulo, el escritor dice en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces aquí se detallan varias personas muy importantes en la fe del Antiguo Testamento. Creo que algunas personas que no están tan familiarizadas con la historia de la Biblia, algunos de los personajes mencionados aquí no los conocen. Personajes que él destaca como Barak o como Jefté casi no se conocen tan grandemente como los otros, como Gedeón o como David o como el mismo profeta Samuel. Pero él destaca a otros, Barak y a Jefté, que fueron generales del ejército en su tiempo, que fueron conquistadores locales, pero destacados. Pero el escritor, los menciona como personas de fe, porque es cuestión de fe. Por eso él dice, porque el tiempo me faltaría contando lo que Dios hizo con Gedeón. Gedeón, una persona que vivía tan pobre como todos, tan acobardado como todos, tan encerrado como todos, pero Dios lo llama para que se constituya un líder de su pueblo. Dios lo levanta diciéndole, con esta tu fuerza, así tal como usted es, yo te voy a usar. No sé cómo está tu situación personal ahora, cómo está tu condición, no sé cómo vives ahora, pero Dios te puede estar hablando esta noche, donde te puede estar diciendo que es cuestión de fe, porque Dios le dice a Gedeón que con esta tu fuerza vas a hacer algo en tu tierra y en tu nación. Esto es cuestión de fe. Allí es donde nosotros podemos mirar que no hay persona exclusiva donde la fe pueda desarrollarse, solamente que haya una disposición y un entendimiento y un dejarse como orientar en cuanto a lo que es la fe, para que se pueda tener un cambio de vida, un cambio de tantas cosas que a veces se vienen hasta padeciendo en familias enteras. Sí, la palabra entonces es muy importante que la revisemos muy bien, porque el escritor menciona a varios personajes que le creyeron a Dios y los relata de esa forma así tan exacta, y él termina diciendo entonces en el versículo 33 que por la fe muchas personas conquistaron reinos, que fue el mismo Josué, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, como el llamado Daniel, apagaron fuegos impetuosos, como los amigos de Daniel,
evitaron filo de espada como el rey David en muchas ocasiones, sacaron fuerzas de debilidad, que es el mismo Gedeón, y dice, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces está resumiendo todo lo que pudo haber vivido todas estas personas, como ellos, y lo que resalta mi esposa es importante, su gran mayoría, cuando Dios los llama a ellos, son hombres comunes, son personas, son muy pocos los que son personas socialmente importantes en su momento, fueron muy pocos. Del Antiguo Testamento, los únicos como que tenían algo de una vida social importante podría ser el mismo rey David por su papá Isaí, y algunos como Isaías, que pertenecían también a la corte. Algunos otros, muy pocos, fueron personas que tuvieran humanamente alguna connotación. La gran mayoría fueron personas comunes, como Moisés, un pastor, un sencillo pastor en el desierto, y otras personas como Gedeón, personas también muy acobardadas, muy encerradas, muy limitadas. Entonces lo que el escritor en Hebreos habla acerca de la fe en el capítulo 11 es muy especial, muy bueno, por todo el seguimiento que nos hace, todo ese recorrido que nos hace, donde abarca todas las experiencias que puede vivir cualquier persona. Si has estado escuchando estos mensajes, tú puedes estar mirando de pronto algunos de esos mensajes y estar mirando con cuál de esos personajes te identificas, porque es cuestión de fe. Cuestión de la fe si conquisto, es pues cuestión de la fe si venzo batallas que me son difíciles, es cuestión de la fe si yo entiendo que Dios está conmigo y ya no van a haber enemigos y los enemigos van a huir. Hay muchas situaciones que nos describe este capítulo muy buenos, que nos ayudan en nuestro caminar de la vida con Dios. Es cuestión de fe si tú en este tiempo o estás más firme en lo que has creído o no estás tan firme. Es cuestión de la fe, tu vida hacia lo que viene. Acuérdate que hemos estado resaltando que la fe se anticipa a lo que viene. Tú estás en esa confianza en que en verdad Dios está contigo, el Señor te puede ayudar, Dios te puede visitar. Bueno, entonces la Biblia nos demuestra que todos estos que creyeron fueron personas que se volvieron personas muy determinantes por una visitación de Dios, por la presencia de Dios con ellos, porque es cuestión de fe. Pues también durante todo este tiempo de esta temática de fe, haberte cuestionado de que ya realmente no hay nada que hacer, de que ya es mucho tiempo y que has creído y que no has visto las cosas, pero realmente la fe la enseña directamente Dios. En la persona más humilde, más sencilla, la persona más anónima, porque hay personas que se sienten anónimas en su familia, en la sociedad y aún en una congregación. Tenga siempre presente que en esa sencillez allí se mueve Dios, allí es donde Dios obra. Cuando usted quebranta su corazón y cuando vamos a Él y le decimos: Señor, verdaderamente yo necesito que tú me enseñes qué es creer de una manera previa en ti, de que algo no lo veo pero puedo creerlo, que algo siento que está lejano pero tú me enseñas, Dios, a que esté cercano. Si le hablas a Dios con esa tranquilidad y esa sencillez y entregas tus cargas a Él, porque la misma Biblia dice: venid a mí todos los cargados y cansados y yo os haré descansar. Cuando la fe en nosotros se agudiza y comenzamos a dejar que Dios se mueva, las cargas se disminuyen. Tenga toda la seguridad, porque lo que anhelamos nosotros como Iglesia Internacional Cruzada Cristiana, Visión Creciente, es que su fe se active. ¿Y cómo se activa? Aprendiendo lo que la palabra de Dios dice. Siempre recuerde que toda esta temática se ha manejado a través de Hebreos 11. Sí, entonces es cuestión de fe lo que puede pasar contigo,
El próximo domingo vamos a orar a Dios. En la Biblia vemos miles de ejemplos de cómo las situaciones, cuando llevaron a muchas personas al límite, llevaron a las personas al extremo más duro, donde para ellos ya no había más posibilidades, como el mismo Moisés frente al mismo Mar Rojo que es mencionado también allí. O sea, las situaciones más extremas, donde ellos solamente necesitaban un milagro de Dios, solamente para ellos pasar al otro lado, solamente para ellos poder tener una satisfacción buena como personas, solamente necesitaban, solo Dios podía hacer algo. Una intervención directa de Dios. Exacto. Sí. Entonces, para el próximo domingo, nosotros estamos buscando la dirección de Dios, estamos orando, estamos haciendo grupos de oración y estamos diciéndole al Señor que nos respalde, que nos escuche y que tú puedas testificar de lo que Dios hace. Nosotros como iglesia local estamos con todos los que son miembros de la iglesia, un gran grupo de la iglesia que han estado con nosotros, muy cercanos a pesar de toda esta situación, a través de las líneas de WhatsApp y de los grupos y todo esto. Todos estamos en un proyecto especial, en un plan especial de hacer un culto de fe, y cada uno en la iglesia está disponiendo algo donde está queriendo engrandecer a Dios con su vida, porque queremos proyectarnos como iglesia, queremos comenzarnos a ir preparándonos como iglesia para los protocolos, para lo necesario, para que cuando nos den los permisos requeridos, nos congreguemos muy bien, pero se necesita tener cómo hacerlo. La iglesia local, todos estamos en ese propósito, estamos orando a Dios para que los guíe a cada uno cómo hacer algo para que Dios se glorifique. Nunca nosotros vamos a pagar un milagro de Dios, porque no se puede, los milagros no se pagan, pero sí hacer algo especial donde yo sí puedo agradecer a Dios, puedo engrandecer a Dios con algo como Él quiera en mi vida personal. Entonces, en toda la iglesia nos estamos organizando, disponiendo para este domingo a las 9 de la mañana. Te invitamos, si estás en otro país, en otro lugar, conoces nuestra misión o conoces nuestro ministerio, a que nos escribas, a que envíes tus peticiones, a que nos hables en vivo. Tú puedes ese mismo día hablar en vivo y hablar de tu situación, y que nosotros como pastores sabemos que nada hay imposible para Dios, porque es cuestión de fe. Nosotros estamos haciendo este programa por la fe, que muchos de ustedes se conectan, muchos de ustedes están siendo fortalecidos por lo que Dios nos permite compartir e impartir, porque es cuestión de la fe. Esta noche queremos orar a Dios, que Dios prepare tu vida, que Dios te encamine, Dios te direccione, para que des testimonio. Necesitamos que tú escribas la obra que Dios hace contigo. Seguiremos, a pesar de que nos congreguemos dentro de poco, con la ayuda que el Señor nos permita tener, vamos a seguir teniendo programas virtuales donde creemos que Dios hará visitación sorprendente en todos los rincones de la tierra. Queremos hacer una oración para despedir este tiempo, y te decimos, es cuestión de la fe. No puedes dejar que tu convicción y tu seguridad con Dios se vaya. Entonces vamos a levantar una oración a Dios para que Dios prepare tu corazón para todo lo que viene, porque es cuestión de fe. Sí, es verdad. Dios, como la fe es algo anticipado, ciertamente el domingo vamos a tener un servicio de oración, de milagros, de cosas sobrenaturales sobre nuestra vida, porque la verdad yo diariamente estoy esperando lo sobrenatural de Dios, pero como la fe es algo anticipado, de seguro que usted durante estos días, hoy es miércoles, mañana jueves, viernes, sábado, usted va a sorprenderse con lo que Dios va a hacer en su vida. Usted va a recibir cosas que nunca había pensado recibir en este tiempo. Usted va a sentir dentro de su corazón y va a tener unas noticias muy importantes antes, para que el domingo esté conectado o conectada y nos esté contando lo sobrenatural de Dios. Con eso es para que usted se apegue más a Dios, le ame más, camine más con Él y se dedique a leer su palabra.
Vamos a hacer una oración y deseamos lo mejor para todos ustedes y anhelamos profundamente el domingo estar conectados para poder conocer y alegrarnos juntos como iglesia de los milagros del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu gran poder, Señor. Agradecemos que tú, Dios glorioso, nos has permitido, Santo Rey de Gloria, entender a través de tu palabra, Señor, que tú eres fiel, que tú nos ayudas, Señor amado, a poder hacer tu voluntad, Señor amado, nos ayudas para poder comprender, Señor amado, y entender profundamente tu palabra en nuestro corazón, Señor. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, que todas las vidas, Dios grande, que están aquí conectadas y todos aquellos, Dios de gloria, que por alguna circunstancia no se han podido conectar, Padre, pero tú por el Espíritu Santo les estás bendiciendo, les estás guardando, les estás abriendo puertas, Señor. Tú estás haciendo cosas desde ya sobrenaturales, Señor. Te agradezco, Dios de gloria, porque tú has sido bueno y porque nos sorprenderemos poderosamente con esa bendición grande que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Jesús, por bendecir, Padre grande, en el mundo entero y por sorprendernos con tu bendición. Amén, Señor, y amén. Siéntase gozoso de estar conectada y conectado, porque nosotros estaremos muy pendientes de escuchar ese testimonio poderoso. Dios les bendiga grandemente, poderosamente, el domingo 9 de la mañana con una gran palabra, una gran oración y un gran tiempo con Dios. Dios les bendiga grandemente y poderosamente a todos. Amén, amén.